Si tenemos una combinación de lentes como se muestra en la figura, ¿verdad? Tenemos aquí el lente 1, el segundo lente y un objeto. ¿Cómo entonces podemos determinar dónde aparece la imagen en este caso? Bueno, pues hay unas ciertas cositas que debemos ir mirando. Primero, si tenemos dos lentes, vamos a calcular la posición de la imagen producida por el primero. Siguiendo los diagramas de rayos, bueno, vamos a hacer esta parte primero. Si yo trazo un rayo que es paralelo al eje principal, ese rayo va a pasar por el foco trasero del lente 1. Y si ahora tomo un rayo que pasa por el centro del lente, ese rayo pues no se desvía. Por lo tanto, tenemos aquí la imagen. Esta sería la imagen. Pero hablando del lente 1. Ahora lo que hacemos es que para efectos del segundo lente, esa imagen del primer lente funciona como objeto. Así que ahora consideramos que este es el objeto que está frente al segundo lente, ¿verdad? Así que le voy a poner objeto L2 porque para efectos del segundo lente ese es el objeto. Pues trazamos los rayos. Rayo paralelo al eje principal pasa por el foco. Rayo que pase por el centro del lente no se desvía. Tenemos entonces que la imagen aparece en este punto. Y esta es la imagen de la combinación, ¿verdad? Esta es la imagen producida por la combinación de los lentes. Así que yo le llamo la imagen de la imagen porque usamos la imagen del primero como objeto para el segundo lente. Y de esa manera sabemos dónde aparecerá la imagen del combinado. En términos de la magnificación total de la combinación, que va a ser M, es el producto de las magnificaciones originales. Así que M1 corresponde al lente 1 y es la magnificación del lente 1, y M2 va a ser la magnificación del lente número 2, y si usted multiplica esos dos números, obtenemos la magnificación de la combinación que le llamamos M mayúscula. Bien, así que esta es la manera en que podemos resolver este tipo de problemas. Vamos ahora a un ejemplo para ilustrar con cálculos cómo se hace. Este es el ejemplo lentes 4 o el ejercicio lentes 4 que decidí hacerlo, ¿verdad? Para beneficio de ustedes. Y dice lo siguiente: dos lentes convergentes están colocados a una separación de 10.0 centímetros. El objeto está a 15 centímetros del lente de la izquierda, lente 1. Si el lente 1 tiene una longitud focal de 5.00 centímetros, determine la posición de la imagen formada por este y la magnificación. Si el lente 2 tiene una longitud focal de 10.0 centímetros, determine la posición de la imagen formada por la combinación de los lentes y la magnificación total. Bien, aquí vemos un diagrama, vemos que este es el primer lente, el segundo lente y el objeto que está en esta posición a 15 centímetros del lente 1. Así que vamos a proceder con los cálculos de la misma manera que hablamos en el caso
¿verdad?, de los rayos. Lo primero que vamos a hacer es considerar como si el lente 1 estuviese solo. Así que para el lente 1 tenemos que ese lente, note que es un lente convergente. Y eso va a implicar entonces que la longitud focal es positiva y tiene un valor de 5.00 centímetros. Para este caso, P va a ser igual a 15.0 centímetros. Yo le voy a llamar P1 porque es la distancia de el objeto al lente 1, ¿verdad? Si vamos aquí un momentito al diagrama, estaríamos hablando de la distancia entre el lente y el objeto. Y esto sería P1. Debemos entonces calcular la posición de la imagen que produce ese primer lente. Así que usamos la ecuación de los lentes. 1 sobre Q más 1 sobre P es igual a 1 sobre F. Note que le vamos a poner Q1, P1 y F1 porque estamos hablando del primer lente. Por lo tanto, 1 sobre Q1 es igual a 1 sobre F1 menos 1 sobre P1. Y vamos a calcular entonces. 1 sobre Q1 va a ser igual a 1 sobre F1, que es 5.00 centímetros, menos 1 sobre P1, así que es 1 sobre 15.0 centímetros. Esto nos da 0.133 con el decimal que se repite, centímetros inversos. Por lo tanto, Q1 va a ser igual al recíproco de este número y eso es 7.50 centímetros. Así que a esta distancia es que aparece la imagen. Note que la imagen es real porque Q1 es positivo. Aprovechamos, ¿verdad?, y sacamos la magnificación. La magnificación de ese primer lente es igual a menos Q1 sobre P1. Así que sería negativo. Q1 es 7.50 centímetros dividido entre P1, que es 15.0 centímetros. Y esto nos da negativo 0.500. Así que como hemos hecho en ejemplos anteriores, aquí tenemos el signo y el número. Así que podemos mencionar las características de la imagen. La imagen está invertida porque el signo es negativo y note que la imagen, porque el número, que es menor que 1, es más pequeña. Bien, y con esto entonces terminamos lo que nos toca respecto a esta primera parte. Ahora bien, lo que vamos a hacer es considerar la imagen formada por el lente 1. Es el objeto del lente 2.
Note que si vamos a la figura un momento, si esta distancia aquí es, digamos que la imagen apareció como por aquí, la distancia de lente a lente es 10, 7.50 es como 3/4 de esa distancia, así que si esta es la mitad más o menos y es la mitad de la mitad, pues es por aquí. Por aquí saldría la imagen. Yo le voy a llamar I1 a esa imagen. Esta distancia encontramos que es 7.50 centímetros. Como esa imagen va a ser el objeto del segundo, necesitamos determinar esta distancia, que sería lo que vamos a llamar P2. P2 es la distancia del objeto al segundo del objeto, que es la imagen del 1. Ahora pasa a ser el objeto respecto al segundo lente. Así que sería esa distancia 10.0 centímetros, ¿verdad? P2 va a ser igual a 10.0 centímetros menos 7.50 centímetros. Así que P2 va a ser la diferencia de estos dos números, que es 2.50 centímetros. Así que si ahora volvemos acá abajo, para efectos del segundo lente, la posición del objeto estaría a 2.50 centímetros. La longitud focal de ese segundo lente, el problema no las da, ¿verdad? Esa segunda longitud focal es 10 centímetros. Note que va a ser positiva porque estamos hablando de un lente convergente. Ambos son convergentes. Bien, así que con estos números podemos buscar la imagen para el segundo lente. Así que tenemos que 1 sobre Q va a ser igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. En este caso Q2, F2 y P2, porque estamos hablando del segundo lente. Tenemos entonces que esto sería 1 sobre 10.0 centímetros menos 1 sobre P2, que es 2.50 centímetros. Así que esto nos da negativo 0.300 centímetros inversos. Y eso sería el recíproco de Q2. Por lo tanto, Q2 va a ser el recíproco del resultado que tenemos, así que sería 1 sobre negativo 0.300 centímetros inversos. Y esto nos va a dar negativo 3.33 con este decimal, ¿verdad?, periódico, centímetros. Ya tenemos la posición de la imagen para el segundo lente y de hecho esta es la posición de la imagen producida por la combinación. Combinación de lentes. Nos falta calcular entonces la magnificación. M2 va a ser menos Q2 sobre P2. Así que tenemos negativo de Q2, que es negativo 3.33 centímetros, dividido entre P2,
P2 es 2.50 centímetros. Y entonces esto nos da positivo 1.33. Así que note que tenemos signo y número. Así que el signo lo que nos dice es la orientación. Vemos que la imagen está derecha. Y es derecha respecto al objeto, ¿verdad? A la imagen del primero. Esto lo que nos quiere decir es que está derecha respecto, tiene la misma dirección que tiene la imagen producida por el primero. Y aquí nos dice que es más grande. Para saber la magnificación del sistema, la magnificación total, pues tenemos que usar la fórmula que es la multiplicación de las magnificaciones. Así que vamos a ese proceso ahora. Vamos a calcular la magnificación total. Note que esa magnificación total M va a ser igual a la multiplicación de la magnificación 1 y la magnificación 2. Así que si vamos atrás un poco, la magnificación 1 fue negativo 0.500. Así que esto sería negativo 0.500. Y la magnificación 2 la tenemos aquí 1.33, ¿verdad? Así que sería positivo 1.33. Tenemos entonces que la magnificación total va a ser igual a negativo 0.666. Y esto es un decimal que se repite. Así que al final la imagen va a estar invertida respecto al objeto, ¿verdad? Porque esta magnificación total me compara la imagen de la combinación con el objeto. Y el ser negativa nos está diciendo que la imagen está invertida y el número me indica que es más pequeña que el objeto original.